pregunta. A propósito de un video que sube Luis Jovel, bien popular en las redes sociales, sobre el adopcionismo. Sí, Para él, el adopcionismo es una herejía. Entonces yo te pregunto a ti, Antonio, si a la luz del Nuevo Testamento podemos considerar el adopcionismo como una herejía, Jesús era un hombre común que en un tiempo determinado es adoptado por Dios. sí, radicalmente sí. Es decir, si se dice eso, el que diga el adopcionismo es una herejía, tiene que coger a Marcos, al evangelista Marcos, y antes a Pablo, declarar los herejes y llevarlos a la oreja. Perdón, he dicho a la hoguera. Llevarlos a la hoguera. No por la oreja, sino por la oreja a la hoguera. Porque Pablo era adopcionista y Marcos, mentalmente discípulo de Pablo, también lo es. Es decir, si tú admites, vamos a ver, si tú admites que de alguna manera ya es divino post-mortem en Pablo, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema que ese personaje hubiera sido adoptado como hijo de Dios durante vida, al igual que un profeta, un sumo sacerdote o un rey, mientras vida es humano, pero ha sido adoptado como hijo. Pablo utiliza la adopción al modo romano, es decir, es tan fuerte o más tener un hijo adoptado que tener un hijo carnalmente. Tanto vale uno como otro. No hay diferencia ninguna. Y en el judaísmo, ciertamente menos, pero después de Pablo llega Marcos y lo que piensa es esto. Parto del supuesto, y en su evangelio se ve clarísimo, porque Marcos presenta a un Jesús que es el guerrero divino que está derrotando a Satanás. Es decir, Marcos ya está pensando, aunque no lo diga claramente, sino solo al final su centurión, este era verdaderamente un hijo de Dios o el hijo de Dios. Pero Marcos ya lo está pensando en todo el Evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Dice, yo voy un poquito más allá que mi maestro Pablo. A saber, si después de muerto tiene una aura divina, ese aura hubo de reflejarse de algún modo en su vida. Y Marcos lo escenifica con la escena del bautismo. En ese momento, no solo Jesús es reconocido implícitamente, aunque eso se ve más claro en Mateo y en Lucas. Bueno, Lucas ni lo cuenta, ¿no? Pero en Mateo que en Marcos, no solo es reconocido implícitamente como el Mesías, sino que se abren los cielos y dice, este es mi hijo, muy amado, escuchadle. Es decir, que es ungido por el Espíritu Santo, nada menos que es una unción profética elevadísima, incluso más que la del rey. La del rey y el sumo sacerdote es una unción con el óleo, pero la unción del profeta, que también era con óleo antiguamente, era una unción por el Espíritu. Le añadía un grado más. Entonces, a mí me parece que la mejor manera de interpretar la escena de Marcos del bautismo, Marcos 1, 9, 11, es como una escena adopcionista. Desde ese momento, Jesús es adoptado como hijo de Dios. Pero Marcos nunca dice, ¿y cómo lo interpreto? Eso se calla y no lo dice en ninguna parte. Con lo cual deja libre para que cada uno piense lo que quiera. Pero ahí Entonces, hay un adopcionista. Así que se le quede claro, habría que llevar a la hoguera a Pablo y a Marcos. entonces, si el adopcionismo es una herejía, Pablo y Marcos serían herejes. Sería posterior, es decir, posteriormente fue declarado una herejía en el sentido de que el hijo adoptado sería muy inferior al rey que lo adopta.
Y eso, por eso el adopcionismo y el monarquianismo o sabelianismo son considerados posteriormente herejías. ¿Por qué? Porque hacen de Jesús un Dios, sí, pero muy subordinado al Dios Padre. Pero con el paso del tiempo, esa subordinación desaparece en Nicea y desaparece del todo en Éfeso y en el Concilio de Calcedonia, 325, 380, 451, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, son herejes después, pero en aquel momento, era, hay una tesis maravillosa y creo que históricamente es verdad, diciendo que dice lo siguiente: mirado con los ojos de un dogmático, con un teólogo dogmático de hoy, esa imagen de que pintan por ahí muchos teólogos, de que primero fue un cristianismo espléndido y luego vinieron las herejías porque se corrompió ese cristianismo, dice, la imagen es al revés. Al principio, cuando muere Jesús, cada uno opina como puede de ese resucitado y por lo tanto todos, como cada uno opinaría distinto, todos serían considerados herejes por alguien que lo mirara como un teólogo dogmático más tarde. Es decir, lo que hubo al principio, el autor es Walter Bauer, Bauer, B-A-U-E-R, Bauer, que tiene, eso es, un libro muy importante sobre ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Y él dice, cambien la mente. Al principio lo que había era multitud de opiniones, es decir, herejías. Y luego se forma la ortodoxia y no al revés. Hay una ortodoxia y luego se corrompe. Es un cambio muy radical, Sí. pero creo que es verdad. Ese hombre hizo esa tesis en 1934 o por ahí. Es decir, dentro de poco, faltan 11 años para que ese libro cumpla 100 años. Está vivo hoy ese libro, porque mucha gente sigue pensando como si ese libro no hubiera demostrado que ese pensamiento, primero dogma y luego herejías, es erróneo históricamente. Es al revés. Es fantástico, es al revés. Por eso, en la página mía, creo que es sobre el Jesús histórico, mi lema es: en el cristianismo primitivo, casi nada es como parece. Ajá, sí. Y Porque porque el, porque el cristianismo primitivo ya se forma, o sea, el que ya hemos recibido en el Nuevo Testamento, se forma a través de un Jesús totalmente idealizado. Y lo que nos presentan como una dogmática al principio es una idealización y reducción de ideas de mucha gente, pequeños grupúsculos que no han pasado a la historia. Lo mismo que los judeocristianos, de los que no quedan evangelios porque los quemaron. Pero ahí están. Creo que es muy interesante pensarlo así, ¿eh? Al principio, pluralidad. Y luego, unidad dogmática. Y no dogmática y luego pluralidad herética. Al revés. yo me acuerdo que en Facebook esa imagen tuya con esa frase dio vuelta por muchos grupos de Facebook. Me acuerdo que, no sé si estoy equivocada, pero mi amigo Ramonchi hizo esa portada para un grupo de Facebook donde salías tú y la frase. Y es que es verdad, en el cristianismo casi nada es como parece. Porque fíjate la diferencia que hay entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Ya solo eso justifica la frase. Ajá. Mira,